Bueno, bienvenidos de nuevo. Seguimos después del café con la intervención de Luis Miguel Pedrero. Eh, Él es profesor en la Universidad Antonio de Nebrija. Lidera un grupo de investigación sobre podcast que ahora mismo pues, es de partito que está funcionando en nuestro país. Hacemos cosas, haciendo estudios muy interesantes que hay que tener presentes. Si estás interesado en tener un podcast, eh, ellos desde la Universidad de Nebrija están haciendo un montón de cosas relacionadas con este fenómeno, ¿no? No sé muy bien cómo definirlo. Seguro que les produce problemas, ¿no? Pero la definición de lo que es el podcast. Bueno, viene a hablar aquí sobre, bueno, hacer un poco una radiografía, ¿no? Aprovechando los últimos estudios que han hecho de parte de investigación, una radiografía de cómo está funcionando el podcast, ese fenómeno tan vibrante, tan cambiante, ¿no? Que es apasionante estudiar porque está cambiando día a día, no solo en España, en el local, sino a nivel internacional, ¿no? Este panorama comunicativo local que tenemos. Y bueno, pues él viene un poco a presentarnos esas conclusiones. Estábamos comentando antes el podcast, bueno, dentro de esta jornada de innovación docente, ¿no? Aprovechamos para juntarnos todos los directores de grupos de investigación, ¿no? Estamos trabajando en innovación, en docente, en la Facultad de Tecnología, Producción de Educación, pues somos un cuantos, ¿no? Bueno, lo que comentábamos es que el podcast, igual que el TikTok, que estábamos hablando en el workshop de antes, ¿no? Al final son herramientas comunicativas que, bueno, si nos interesa, los profesores de educación, el periodismo, evidentemente, pero que más allá de nuestra área de estudio, no tanto, interesa de manera transversal. Me interesa, por supuesto, a los profesores de esta facultad, que son también de tecnología, de las diferentes tecnologías y de traducción, ¿no? Porque es un arma transversal, es algo que, bueno, como herramienta para impartir las clases se convierte en una herramienta muy interesante. Y entonces, bueno, darle las gracias a Luis Miguel por estar aquí con nosotros. Es un placer haberlo invitado, que haya aceptado esta invitación. Vuelve a la visita porque yo estuve en enero, estuve unas semanas en su universidad y maravillosamente, y él, aunque es muy breve, espero que también se sienta igual de afectivo. Y nada, muchas gracias. Eso, todo tuyo. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a la facultad por contar conmigo en esta jornada. Y puesto que me siento muy bien acompañado en el partido. Y como explicaba ahora mismo en la presentación, Carlos, la idea es compartir aquí el resultado, por supuesto, de un estudio, de una investigación, pero contar un poco el planteamiento de ese estudio desde el punto de vista de cómo un fenómeno como se ha expresado un crecimiento tan vertiginoso, con una capacidad de llegada cada vez mayor, un desarrollo creativo y comercial tan importante como en España, cómo ser capaces desde el ámbito académico digamos, plantear un trabajo de análisis que permita no solo medir el contenido, la producción, sino también las variables desde un punto de vista que permitan tanto al oyente general como a los futuros estudiantes analizarlo de manera bueno, pues, más crítica, ¿no? Principalmente en sentido de palabra. Entonces, lo que queremos explicar un poco es esto, un mix, ¿no? Una combinación de un estudio, de una fundamentación del estudio y, por supuesto, de unos resultados, ¿no? Como ves aquí, lo voy a articular en torno a 5 puntos, los objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones, obviamente, pero también la proyección, tanto desde el punto de vista docente y educativo como desde el punto de vista de la industria. Claro, podríamos hacer una historia más larga del podcast. A principios del siglo XX empezó a emerger como una forma tecnológica que permitía incrustar audios en los blogs, que es como nace el podcast, no vinculado a los fenómenos de comunicación de particulares, amateur. En 2002, no, en 2004, perdón, el periodista Hammersley conceptualiza el término podcast o podcasting, y se puede decir que hemos cumplido, o vamos a cumplir ahora en 2024, 20 años ya del concepto, pero sin irnos tan lejos, lo que sí que queda un poco claro es que hasta no hace tanto, en España se dice que hasta 2016, que es cuando se pone en marcha
la plataforma como un podcast no empieza a cristalizar esta industria del podcasting. Lo que sí siento es que en este pequeño recorrido, pero muy intenso, todavía no existen elementos, variables, categorías de análisis sobre las cuales podamos valorar de una manera seria, de una manera, digamos, más allá de he escuchado esto en fin, me parece que hay algún fenómeno emergente. Vamos a intentar aportar, insisto, elementos más o menos sistematizadores de análisis, que es un poco el primer objetivo de este informe, ¿no? Definir criterios que permitan que la industria disponga de indicadores estandarizados. En segundo lugar, identificar esa dimensión. Se escucha en España, ha salido el dato en el Digital News Report de hace una semana, que España es el país europeo con mayor financiación por escucha de podcast. Estamos hablando de algo puntual, de unos pocos, es decir, hay un mercado, hay un producto y hay una audiencia que están, digamos, atendiendo el gran interés a esta realidad. De ahí que, insisto, nos preocupase, nos motivase identificar cuál es esa dimensión y diferencialidad de la producción, intentando incluso que vayamos conociendo, igual que ya nos pasa con las plataformas de vídeo bajo demanda, es muy natural que sepamos qué contenidos encontramos en Netflix frente a los de HBO Max, o frente a los de Amazon, o frente a los de Disney, son plataformas de vídeo, en teoría todas dan contenidos de series, de ficción, de películas, pero ya el tiempo ha permitido que cada una se posicione o tenga un perfil tanto de catálogo como de usuario específico. Nos apetecía encontrar esa misma identificación en las plataformas de audio. En tercer lugar, facilitar indicadores, es decir, no podemos solo valorar la industria la industria cultural en función con el contenido o del número de contenidos o del número de oyentes. Hay otros elementos cualitativos que también ayudarían a mejorar ese reconocimiento. Medir un poco la evolución de la producción y, ante todo, y ese quizás es el gran reto, tanto a nivel investigador y desde el punto de vista de docencia como para la propia industria, darle a la creación y a la producción del podcasting la entidad de industria cultural creativa, que ya lo está, al igual que está en la música, el cine, la televisión o la radio, ¿no? Eso es un poco el valor de esto. Claro, como industria cultural, comercial, creativa, se ponen en juego elementos de una cadena de valor que pasa en primer lugar por una inversión, es decir, hay que poner dinero para crear contenido, ese dinero da lugar a un primer resultado que es una oferta, a un catálogo, a partir de ese catálogo, en función del interés que exista por los diferentes contenidos y plataformas, se genera una audiencia y la monetización de esa audiencia es la que da lugar al negocio. Como veis, 4 variables, pero ninguna de las, o sea, solo una de ellas, ni la inversión ni la audiencia del negocio están accesibles, no son datos que podamos conocer más allá de lo que eventualmente informen los actores implicados. De manera que el estudio lo que pretende es intentar reconocer la industria a partir del análisis de la oferta. Este es un estudio que se planteó en 2022 por primera vez desde el Observatorio Neurita Español, que es una entidad que trabaja un poco en el análisis de la creación en torno al idioma español, que hablan en el mundo cerca de 500 millones de personas y que cada vez tienen digamos, expansión. Entonces se entendía que el podcast era un elemento que claramente impulsaba el uso y el conocimiento del idioma. Lo que planteamos en el observatorio es vamos a conocer la producción del podcast en España. En principio hicimos el estudio durante 2022 y este año hemos estado en la edición en 2021. Y la muestra elegida para intentar que hubiese unos criterios claros de qué quedaba dentro y qué quedaba fuera, porque estamos ante una industria en la que cualquiera puede crear contenido, igual que cualquiera puede ser youtuber, crear su portal, difundir vídeos, o en redes sociales, como se ha hablado antes, o en todo tipo de canales digitales, en Twitch, en canales de plataformas de streaming de vídeo de audio. Nos parecía que necesitábamos acotar de algún modo cuál era la nuestra historia. Y finalmente optamos por unirla a las grandes plataformas, entendiendo que son estas grandes plataformas las que, por su propia naturaleza, que se dedican justamente no solo a ofrecer contenido, sino sobre todo a captar el interés de los usuarios, son las que mejor pueden
representar las estrategias de producción, ¿no? Es decir, si Netflix, si Amazon Prime, si HBO están en los últimos años apostando por no solo películas o series, sino también por documentales, o también por contenidos deportivos, o también incluso series de entretenimiento, es porque están entendiendo, tienen datos cada vez más que validan el interés o la capacidad de llegada con relación al público. Y eso es lo que nos parecía que también conocemos plataformas de audio a diferencia de cualquier creador o productora. Esas 8 plataformas están aquí mencionadas o formuladas, y entre ellas es verdad que hay una tipología variada. ¿Qué son plataformas de audio bajo demanda? Cualquiera que ofrezca contenido que se puede escuchar. Y en el caso del audio hablado, del podcast, pues el objeto de estudio, hay plataformas como Spotify o Amazon Music, que son, seguro que conocen, repositorios donde uno puede encontrar música, podcast, ahora en Spotify también audiolibro. Hay otras plataformas como Audible y Podimo, donde hay podcast, pero también audiolibro, es decir, no se posicionan únicamente en el sector del podcast. Existe una plataforma en España desde 2011, 2012, que es Vivos, que ya por catálogo, la navegación, contenido de audio en español, pero empezó sobre todo con un repositorio de programas de radio a carta que se tuvieran una vez omitido, y únicamente podríamos decir que son productoras específicas de podcast dentro de esta selección. Por un lado, Podium Podcast y Onda, que son, además de plataformas productoras de contenido que se escucha desde su repositorio, y la que de verdad se lanzó al mercado y lamentablemente solo duró un año como plataforma de podcast, igual alguna ni la conozco, alguna podcast, pero de verdad es Sonoro. Es una plataforma lanzada por el grupo 3 Media que empezó con servicios con las cuestiones mediante pago, y al no funcionar demasiado bien la fórmula, pues primero abrió su catálogo y luego finalmente lo cerró, y es Onda Cero, como digamos la calificación de audio de media la que está ofreciendo el catálogo. Bueno, pues el estudio, como digo, fue en primer lugar el objetivo que analizamos para medir qué desarrollo tiene en España la industria del podcast. Trabajamos con la muestra que digo, en el primer año de enero de 2022, en el segundo año de 2023, y de nuevo nos hacía falta construir una matriz de análisis. Como decía, no se trata solo de cuántos podcasts se publican, cuánta gente los escucha, sino de qué manera analizamos la predicción para extraer resultados sobre los que podamos establecer una valoración. Porque seguro que todos en algún momento han sentido que la palabra podcast enseña demasiadas cosas. Hay mucha variedad que simplemente se define podcast. Una conversación grabada de manera espontánea entre cuatro amigos que charlan y suben ese contenido de esa grabación en una plataforma que estoy mencionado aquí, hasta documentales o ficciones que tienen un trabajo de producción, de guión, desarrollo y un tiempo además equiparable entre una producción audiovisual que es más alto. Como hay tanta variedad, lo primero que necesitábamos era establecer criterios de análisis. Finalmente, definimos tres bloques: el de producción, el de contenido, el de distribución, y en cada uno de esos bloques establecimos indicadores o variables de análisis específicas, que son las que vemos. Nuestro humilde y, sin embargo, creemos que más útil resultado en términos de propuesta de análisis es el bloque 2 y el bloque 3, el que se de participación, ¿no? Cuáles son los títulos y los episodios, etcétera. Pero por primera vez en el estudio definimos tres tipos de podcast para que poco a poco ayudemos a la industria y al oyente a saber elegir. Dentro de los podcasts hay un gran bloque de contenido, un gran bloque de géneros que son desde charlas, conversación, como entrevistas, nacionales. Un segundo bloque que sería el llamado narrativo de no ficción, más o menos el equivalente al reportaje o al documental, con proyectos trabajados, con documentación, con el guión, con el sonoro, con el tiempo de investigación, y finalmente el mismo caso que se tiene en la serie, serie
auditorio, de ficción con un episodio, una ficción con historias de ambientes sonoros. Y el tercero, pues ya decía, la cuestión de la historia. De nuevo, hemos definido que vamos a analizar los podcasts en función de los temas y los géneros. ¿Cuántos temas posibles? ¿No? Una dimensión muy amplia y difícil de acotar. ¿Cuántos criterios usan las plataformas? Cada vez más limitados. Nos establecimos 13 tipos de temas que se podrían, digamos, categorizar como referencias del podcast y donde están. Y en cuanto a los géneros, como decía, pues estos tres grandes bloques: penal, el de la ficción y el narrativa. No es lo mismo que a un oyente le digamos que va a escuchar un podcast entrevista que un podcast como un news, que es equivalente a la información diaria. O no es lo mismo sugerir, vamos a escuchar a alguien comentando de manera monologada consejos para crear situaciones de estrés, que proponer un documental sobre investigación inteligente a saber quién mató a tal asesinado o cuál fue la realidad de un hecho histórico que se revisa muchos años después. Y a partir de ahí, pues, aplicamos estos criterios, ¿no? Y lo que voy a contar, insisto, es un poco el resultado, un resumen del resultado de las tres grandes dimensiones: de la producción, del sonido y de la investigación. Insisto, tomando como referencia las plataformas, de momento, donde contaré cuál es un poco la producción de la investigación, y acotando temporalmente a año natural, en 2022 y en 2022. Claro, al ser la segunda edición, venimos a contar aquí los resultados de la segunda edición y ya no solo tenemos datos de un año, sino también la comparación con los datos del año anterior. Entonces, lo primero que vemos aquí es que en España, en 2023, las 8 plataformas seleccionadas estrenaron un total de 209 títulos, que son, comparados con los del año anterior, 54 menos, un 20% menos, y curiosamente, está redondeado en rojo, los 54 títulos menos de 2023 frente a 2022 se corresponden casi, literalmente, casi hipotéticamente, 54-59, con los títulos que ha dejado de estrenar Sonora, que es esa plataforma que les decía que cerró en 2023, a mitad de año, por no funcionar su modelo de negocio. Son muchos, son pocos, como hemos visto ahí, cada plataforma estrena un número concreto de títulos. ¿A dónde nos conduce? Bueno, pues viendo el reparto en esta carta de representación gráfica, llama la atención que hay un operador de los 8, una plataforma de las 8, que es responsable en más de una tercera parte de la producción. No creo que todavía no estamos en España a un nivel como para hablar del desarrollo equivalente al de la televisión, donde existen claros oligopolios. El oligopolio en televisión lo representa la Antena 3 en 2016, la radio está en el grupo 6, en el grupo 12, en el tercero. ¿Podemos decir que en el podcast ya empieza a haber un oligopolio? Pues a efectos de la producción sí que es evidente que el potencial o el caudal de Podimo sumado al de Podium Podcast, como ven ahí, 1 de cada 3 estrenos correspondía a Podimo, y si sumamos Podimo y Podium, 6 de cada 10 estrenos estaban en los catálogos de Podimo y de Podium. No, ya digo, no se puede establecer la misma relación en este caso con la televisión o la radio, pero sí podemos empezar a identificar plataformas que claramente están intentando hacer un negocio, digamos, específico, están produciendo con vocación de rentabilizar al máximo su inversión. Esos 209 podcasts los vamos a ver ahora, porque sea de manera muy rápida, con átomos, ¿no? Estos son los 7 títulos de Music, que es el equivalente a Spotify en términos de una plataforma de podcast. No, el podcast todavía es una pata muy pequeña. No dejemos de advertir que Amazon Music
es propiedad de Amazon y que la otra gran plataforma de audio en España, de los lados, es Audible, que es la misma compañía, de manera que hay una cierta competencia que entenderemos después, pues, la llevan como puede, ¿no? Esta es la otra plataforma, Audible tenemos 34 títulos, de todos los códigos, sobre todo documentales y ficciones, ¿no? Para que los públicos estamos en puedo escuchar inscripción, sobre todo el principio de España, mientras que Audible tampoco es muy bien, está funciona estos son los títulos conectados por tu onda, que permitan el tiempo, que tiene un título que es muy importante, que está en el clon, que es el principal social, sobre el funcionamiento contemporánea. Esta es iVoox. iVoox es una plataforma gratuita, en abierto, en la que cualquiera puede subir su contenido, pero iVoox desde hace unos años también tiene sus propios originales, sus propios productos, sus propias producciones que solo se pueden escuchar bien. Estas son las que estrenó la misma. Odín, como decía, la más prolífica, 74 títulos, con un foco clarísimamente situado en los podcasts conversacionales y en muchos casos protagonizados, conducidos por gente joven, ellas y ellos con mucho, digamos, ahora en redes sociales, influencers, efectivamente, con una tendencia a encontrar temas y tratamientos de gente joven que no están reflejados sobre todo en la radio, que debería ser el punto de partida de este tipo de producto, que es el de la conversación, de la cuestión de la entrevista, ¿no? Pero aquí están todos los títulos con un podcast que, como les digo, funciona a medias en todo por plataforma. Aquí sí, con un equilibrio realmente objetivo en cuanto a prestación, que está con la ficción y popular de documentales o de no ficción. Y por último, aquí estaría Sonora, que es esta que les digo que ha tenido un efímero corrido por la industria y sin embargo tiene un catálogo realmente admirable, sobre todo de cosas documentales y de ficción. En 2022 estrenó 84, en 2023, después del tercer, solo 25. Pero todos esos podcasts poco a poco estarán disponibles en ambas plataformas. Y por último, Spotify, que es una plataforma que en todo el mundo, en los años de pandemia, apostó por producir contenido original y específico y exclusivo en su plataforma, y no les funcionó lo que ellos buscaban, y entonces que en un tiempo esta parte ha reducido la apuesta por producción original en cada país, y en España el año pasado todos tenemos que está solamente disponible. Bueno, otra variable que ya hemos hablado de los títulos. Claro, no es lo mismo o no necesariamente existe una correlación entre el número de podcasts estrenados y el número de horas que esos podcasts contienen. Porque tampoco tiene por qué ser así, es decir, una plataforma no tiene por qué medir su caudal a partir del tiempo, sino a partir del contenido que, como les decía, no es lo mismo conversacional, que más o menos se graba, se produce en directo de manera espontánea, que un título, un producto que exige documentación, ambientación, etc. Entonces aquí lo que vemos es, de nuevo un poco respaldando esta idea, que la plataforma Podimo, que fue la que más títulos estrenó, es también la que más horas produce, nada menos que 329, porque la mayor parte de su producto es el de títulos que duran unas media, 2 horas, en las que voces que lo protagonizan, charlan, dialogan, y a partir de ahí, pues bueno, a menor producción en principio, menores horas, salvo en el caso de Ido, que con solo 8 títulos se sitúa en tercer lugar. ¿Por qué? Pues porque de estos 8 títulos también hay muchos temas profesionales que se basan en el mismo, en la y en plan. Esto, de nuevo, nos llevará, pero esto lo guardamos un poco para lo funcional, al concepto que debemos tener todos con relación a todo esto, que empieza a ser mainstream, que puede ser muy
muy de la dieta de todos, pero que hace falta criterios para entender que no es lo mismo contenido que otro, aunque progresivamente, ¿no? Con relación al año anterior, sí que es curioso mostrar un dato que ven aquí, y es que aunque el año 2022 se estrenaron 263 títulos y en 2023 209, es decir, 4 menos, el resultado en las horas es mayor en 2023, porque las plataformas han empezado a dedicar más recursos a estos podcasts de charla, que no son tan difíciles, ni tan caros, ni tan complejos, y no se les refieren a una gran parte de la audiencia. Con relación a número de episodios, también cada título que hemos mencionado, los 209 títulos, no son un título, son series que pueden tener 3, 5, 8 o 20 y tantos capítulos en función de cada caso, ¿no? Lo que vemos aquí es que los más digamos, títulos ganados es de nuevo la que los produjo, los de Torino, los que profesión de creciente. Otra cosa que queríamos, que es un dato que la industria, que los usuarios, que es muy común, ¿cuánto tiene que durar un podcast? Los creadores se preguntan, ¿no? ¿Cuál es el tiempo ideal para que alguien esté completo? Estas preguntas no tienen una respuesta, depende del tipo de podcast, depende de la persona, depende de la situación. También es una cuestión condicional, ¿no? A la que puede tener una versión. Pero no estaba de más ver qué hacen las plataformas. Y lo que hemos encontrado es que el tiempo medio de duración de los podcasts estrenados en las plataformas en 2023 en España fue de 39 minutos y 8 segundos. Como ven aquí, hubo muchos que estaban de media por encima, y hubo muchos que estaban de media por debajo. De nuevo, criterio cualitativo. Las plataformas que producen podcasts de ficción o de no ficción y no conversacionales tienden a producir contenidos con una menor duración que aquellas que buscan nuevas conversacionales. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil hacer una serie de ficción que me van a dar porque entrevistas más de. Lo que es curioso es que de nuevo, pues a tener menos episodios en 2023, la duración media es de. Bloque segundo, contenidos, temáticas. ¿De qué son los podcasts o sobre qué tratan los podcasts en España en las plataformas, de manera mayoritaria? Pues en principio el gran bloque es el de los podcasts de cultura, educación y cultura. Y aquí hay mucho contenido y aunque estas etiquetas en teoría tocan un poco, luego es verdad que hay mucha diversidad en cultura en sociedad. Es una etiqueta deliberadamente amplia, pero que al menos acota con relación a las otras voces, ¿no? En segundo lugar, salud y bienestar físico y emocional, que es algo que los podcasts están ofreciendo a diferencia de lo que se encontraba en la radio. Hay muchos podcasts que facilitan faltas, orientaciones, que ponen en contacto a los clientes con realidades que no se atienden sobre mucha y luego, por ejemplo, ficción, curiosamente, los podcasts sobre o para niños, sobre tecnología, música, economía de deportes, apenas tienen en las plataformas de tener total puesto, porque hay producciones para ellos hacer estudios. Claro, hay una categoría que es la de información, y aquí quería simplemente mostrar a qué llamamos información o actualidad en las plataformas. Pues a podcasts que pueden, por un lado, como es el caso del desafío Cataluña Confidencial, una producción documental interesantísima que digamos, corre el pasado y cómo se desarrollaron todos los procesos de los participantes de los países también es un poco de sensibilidad que sinceridad no se necesita de proyecto en ningún otro medio, hasta, por ejemplo, el podcast de silencia controlada de un periodista, de un creador, pues, que va un poco así por el mundo, que es como mochila intentando encontrar respuestas a situaciones de la actualidad de esos periodistas, ¿no? Y entre otros, de por medio, pues el país de los demonios, la investigación, caso de
el PP, no decía el fiscal, correcto, el fiscal del caso Gürtel, el caso Gürtel, correcto, el padre del padre de Gürtel. Y luego hay cosas que aún tenemos más informativos, con calificaciones mejores, una revisión 20 años después del caso Arni, un episodio de digamos, tamaños en los conciertos populares en Galicia. O sea, uno puede acceder a realidades periodísticas de actualidad o el más allá, ¿no? En política. Que quiero decir que estamos hablando de, como insisto, que me parece una idea nuclear, un abanico muy amplio. Lo que hace falta es tener información primero y criterio después para saber localizarla y que la escucha, que la experiencia de escucha sea lo más positiva. Bueno, en el conjunto, ya por cerrar esta parte, en el conjunto de la oferta del año pasado, dominaron los podcasts denominados conversacionales, crecieron los de ficción y descendieron los llamados podcasts narrativos de no ficción con relación romántica. ¿Qué queremos decir con esto? ¿A qué dato llegamos? Pues que en esa búsqueda, primero, que la lógica de las plataformas de radio comercial en búsqueda del mayor beneficio posible, pues acaba por determinar una oferta que a menor coste y mayor audiencia y mayor beneficio, ¿no? Es una cuenta elemental. Entonces hemos notado que las plataformas están incrementando el catálogo de los podcasts de conversación en detrimento de los documentales y las ficciones. Vamos a ver si alguno condice eso con el tiempo. Y aquí estamos de nuevo con los perfiles de las plataformas, lo que les decía yo antes. ¿Tiene Netflix más series o más documentales? ¿Tiene RTV Play más documentales o más? O dentro de lo que tiene, ¿cuál es el peso? Pues esto es lo que intentamos hacer con las plataformas de anuncio. Y como ven aquí con los colores, lo que queda claro es que la gran plataforma para escuchar podcast de conversación, de charla y de tertulia es Podimo. La gran plataforma para escuchar podcast de documentales o de ficción es, por un lado, Audible y por otro un poco Sonora y Podium, y en el medio están las demás, ¿no? Pero es importante porque la experiencia de escucha no tiene nada que ver cuando uno va a un catálogo para simplemente escuchar conversación o escucharla, que para aprender o un poco también el método que comentaba también al principio, en búsqueda de recursos que en el aula puedan ser recursos de clases o de cuestiones de historia, de literatura, de arte, muchos contenidos que son refuerzan muy bien un temario, pueden ayudar a que el estudiante entienda mucho con la realidad y van más allá de la conversación. Hay música, hay efectos, hay grabaciones, hay ambientaciones, hay historias, ¿no? Un poco el punto de encuentro entre el oyente y el. Bueno, esto sería la división por subgéneros. Dentro de los podcasts conversacionales hay muchas entrevistas, bastante tertulias, menos monólogos. Un podcast monólogo que es un episodio de 20 minutos en el que solo hay una voz que se dedica durante todo ese tiempo a hablar. Un producto, digamos, lo más básico, ¿no?, en términos de producción. Pero los hay, y los más pues aquí está, como les decía, los perfiles por plataformas. La que más podcast de conversación tiene es Podimo, a continuación por un podcast. Luego veremos más que la mayor parte de estos podcasts de conversación se ofrecen en vídeo, en audio, que es la otra tendencia que está haciendo que estos productos tengan rentabilidad. En términos de podcast de no ficción, documentales, investigaciones, reportajes, como ven aquí, el Podium Podcast, Sonora y Audio son líderes, que tienen por ejemplo, y por último, pues, las ficciones sonoras, que son apasionantes, son, así como decíamos que no lo ver, lo más básico, posiblemente una ficción sonora muy bien trabajada, un producto top de excelencia en términos de efectos que existen, porque yo muchos actores y realmente la sensación que me tiene que escuchar uno la que está viendo en un serie audiovisual, pero y la veo hacer,
Un criterio que hemos introducido este año que nos parece fundamental para que el podcast también adquiera una entidad cultural, social, a la altura del cine, de la producción, de juegos, por ejemplo, y es el de la orientación personal. Que nos estamos acostumbrados a que ponemos en una serie de cine a la frecuencia de edad, no recomendado para años o especialmente que tenía infancia. Los videojuegos tienen el código PEGI es europeo, todos los videojuegos tienen la misma clasificación tanto por el como por contenido, y sin embargo en podcast todavía no existe un código que empiece a tener una ciudad, una respuesta, como puede ser una asociación intermedia, que es la misma que en su día diseñó el código de identificación de los parámetros de edad, y de los organismos de comunicación y los organismos nacionales de contenido, y intentar proponerle a la industria un código, un sistema de configuración de. Pero nos interesaba saber cuántos de los 209 títulos nacionales de España incluían algunas de. Y como se ve aquí, solo 7 de estos títulos tenían algún tipo de aviso verbal sobre el contenido, digamos, potencialmente inadecuado para según qué público se le pone, ¿no? De hecho, hemos transcrito una de las advertencias que más se repetía al comienzo. Este programa contiene contenido, una audiencia de tipo gran perturbadora y puede no ser adecuado para audiencias tan jóvenes, incluyendo temas de opinión de novio, violencia, muerte, firmo, desequilibrio, homofobia, depresión y agresión sexual. Les recomendamos. Esto es un aviso que declara, pues, obviamente, y el adulto está escuchando como un niño, ya sabe que como un día de vi, y simplemente está escuchando él, se pone, es verdad, que una recreación, tanto de gestión como de recepción, pueden hacer sentir que el oyente realmente, bueno, tenga preocupado, la palabra no está, es pluralismo, impresidencia, claro, ¿no? Nosotros creemos que conviene introducir elementos que hablen, por un lado, de los temas que están aquí y por otro lado, del tratamiento. Porque puede haber un tema aparentemente inocuo, pero que a base de los efectos, de situación, de música, se puede decir que el oyente contiene una situación de terror o de angustia, pues bueno, un audiolibro la declaración de la novia gitana en Audible, en donde se recrea el momento en el que a una persona casada que se le muere el cerebro y le tiene vital. Es un momento que está grabado con Dolby Surround para el Dolby Atmos, que es un sistema envolvente, de manera que cuando tú escuchas eso es casi peor no verlo, porque claro, sí, ya solo imaginarlo genera esto, ¿no? Y bueno, pues hay que admitir estas cosas, ¿no? No porque no se puedan escuchar, sino porque cada uno puede estar en un momento dado pues más sensible a este tipo de contenido. Lo decíamos antes, con relación al vídeo. El podcast, en principio, es un contenido para escuchar. Ha nacido y se ha posicionado como una alternativa a las pantallas. Permite aprender, permite distraerse, permite, en fin, llegar en momentos tanto como complemento con específicos de escucha, porque el podcast siempre que es muy útil para hacer otras cosas no se escucha, pero también simplemente que bueno, pues de un tiempo a esta parte, y un poco de manera inevitable asociado al soporte de escucha, el soporte de escucha y el soporte de acceso al contenido digital hoy es una pantalla, y la pantalla interpreta primero los ojos y luego al oído, y es verdad que esto está modificando nuestros hábitos de consumo, ¿no? Necesitamos, los chicos, sobre todo los jóvenes, necesitan tener cada vez más un apoyo visual para sostener la atención. Es difícil, por edad que estamos aquí, salvo alguna excepción, estamos acostumbrados desde pequeños a oír y a mantener la atención en lo que escuchamos, y por esta parte hay quien no sabe escuchar si no tiene delante la pantalla que le enseña
qué es lo que se escucha, ¿no? Bueno, pues este efecto que le pasa a la radio tiene ya estudios que parecen patos y los podcasts también se están contagiando de esto, cada vez hay más podcasts que se acompañan de vídeo. Y la prueba está en que con relación al año anterior hemos detectado que hay un 30% más de podcasts que usan vídeo y la mayoría, como es evidente, son los podcasts de charlas de conversación, porque es muy difícil hacer que un podcast de ficción o de investigación tenga cámara, porque eso no es un documental o una serie audiovisual. Bueno, vamos terminando. Otra cosa interesante y otra cosa educativa en términos de educación crítica del oyente, que es la de la publicidad. Los podcasts, de nuevo, hay una oferta infinita en términos de acceso, pero estas plataformas que hemos analizado no son todas accesibles gratuitamente. Las hay en abierto y las hay en abierto. Es un modelo equivalente al de las plataformas de video. De las plataformas de pago, ahora hablaremos, el coste o la financiación se lleva a cabo de una suscripción, pero los podcasts que se vienen abierto, en principio, sin necesidad de estar suscrito a ninguna plataforma, necesitan también una financiación. Y muchas de esas fórmulas están asociadas al brand spot. Hay muchos podcasts que se crean porque una marca, un anunciante está detrás y crea ese contenido, no tanto así para hacerse presente, para hacer que el oyente acabe deseando pues, conocer, probar y comprar ese producto, pero no de una manera, digamos, tan tradicional como el latino o como la abierta. No son podcasts donde esté la marca diciendo a qué estudio, sino que de manera indirecta que no da ese sentimiento de vínculo que... ¿Cuántos podcasts de los estrenados estaban asociados a esta fórmula? Bueno, todavía poquitos, 1 de 10. Poquitos con relación a qué, luego les enseñaré otro estudio que hemos hecho en este país, donde ha cambiado claramente esta tendencia, y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos del sistema de acceso. En España, en estas 8 plataformas que hemos analizado, la mayoría de los estrenos solo se pueden escuchar en el pago. Y esto es relevante, porque estamos hablando de un producto casi recién nacido en términos de trayectoria, y sin embargo, hay ya una apuesta firme, ya lo decía antes con los temporismos, una apuesta firme por generar un retorno económico a partir de esta modalidad de pago. Es un modelo de negocio que presume que el catálogo de una plataforma, de un servicio de acceso, como un catálogo de un número infinito o amplio de títulos, va a generar en el oyente el convencimiento para pagar, como ven aquí, 4,99 o 9,99, son cuotas mensuales, para poder escuchar. ¿Esto es realista? ¿Es a lo mejor muy pretencioso en este tiempo, ya digo, todavía limitado? Bueno, el hecho incuestionable, nosotros aquí estamos con datos, es que casi 2 de cada 3 títulos estrenados del año pasado solo se podían escuchar de pago. Y es verdad que una de las plataformas que van a innovar empezó el año con un modelo y apenas 1 de cada 3 o poquito más de 1 de cada 3 está bien. Bueno, solamente algunas reflexiones que más o menos he formulado aquí. El descenso en la producción de 2023 con relación a 2022, que se corresponde casi con el descenso de Sonora. El liderazgo de uno de los operadores, que es el de Todimo, que impulsó que hace la parte de Ciudadanos. De momento, las plataformas, que son las que tienen los datos de quién escucha en términos de cantidad y de perfil que estamos defendiendo, apuestan por los títulos de sociedad, de cultura y sociedad, y son los que hay que inventar. Luego hay que pensar que estas son las temáticas más demandadas, y sin embargo, y pese a que se habla mucho del valor que tienen los podcasts para que los niños crezcan un poco con ese hábito que ha robado, ¿no?, la pantalla, bueno, los altavoces inteligentes, por ejemplo, que es un elemento estupendo para que un niño se sienta todo entonces un relato, pero que todavía no hay una protección específica para ellos. Y lo que es evidente es que en términos de tendencia comercial, el podcast conversacional ha ganado en número, en duración y en el uso del vídeo. Y como ven aquí, la reflexión que hacemos nosotros, la interpretación
es que las plataformas dominantes parecen optar por perfiles de audiencia más jóvenes y además con la estrategia de retenerles más tiempo. Son muchos podcasts de esta temática y podcasts que exprimen al máximo la duración y por tanto el tiempo de permanencia, que es la base del impacto de la. Termino con el anuncio, el bloque que me decía de producción. Hemos hecho este estudio en 2022, lo hemos repetido en 2023, está ayudando, las plataformas estudiadas han participado en este estudio, lo han visto como una herramienta de actividad para conocerse entre sí, porque básicamente cada una opta por un modelo que no tenemos de competencia, y este estudio les ha permitido que. Y entonces, al final del año pasado pensamos, ¿y si replicamos este estudio en otros países, dado que el ámbito en el que se aplica para el observatorio lingüístico en español, y si vamos a otros países que habla hispana y repetimos? Y entonces este 2023 lo hemos repetido o lo hemos realizado también con otro equipo de investigadores en África. Y aquí, pues bueno, no voy a contar los resultados, sino simplemente a mostrar cómo el mismo estudio, con las mismas variables, con la misma matriz, cambiando por supuesto la muestra, porque las plataformas no son las mismas en nuestro país, pues permite, pues, como ven aquí, que la duración de episodios es menor. Por eso que decimos que en Argentina hablan mucho, bueno, pues los episodios de España de media son mucho más largos, ha habido menos estrenos, ha habido menos producción. En términos de género, pues se parecen mucho, hay casi identidad, una plena correspondencia en los conversacionales, hay más narrativos de no ficción en Argentina, porque ellos están mucho por los reportajes, y en cambio allí todavía la ficción no es una palabra relevante. Duración media de episodios en cada plataforma, estas son las 8 plataformas nacionales en Argentina, estas son las españolas. Duración promedio en España 39, en Argentina 26, y luego lo que decíamos, pues, como en España el modelo de negocio se basa en la suscripción, apenas hay fórmulas de contenido de marco de patrocinio, mientras que en Argentina, donde luego hay plataformas de pago, los podcasts necesitan un apoyo económico que casi siempre se basa en marcas detrás. Casi uno de cada tres personas que tiene para poder. Esto es un poco el balance final. Por cierto, que también en Argentina bueno, un poco, como digo, elementos que nos ayuden a entender con cada vez mayor altura cuál es la fuerza, las tendencias, la producción y el objetivo, ¿no?, de nuestro sector. Claro, esto nos lleva, y con esto termino, a cómo continuar. El estudio, nosotros lo que hicimos tanto en 2022 como en 2023 fue primero hacer los números, calcular por porcentajes, resultados, etcétera, y luego los presentamos en los datos a puerta cerrada a los responsables de las plataformas, para que los vieran, que nos ayudaran con la confirmación de la misma. Y esto fue muy interesante porque es una especie de diálogo pues, con un tipo de diferencia externa, ni un condicionante de que digo algo improcedente, había la libertad, y nos vinieron a decir, por un lado, que siendo ellos los protagonistas del estudio, entendían que este fenómeno del podcasting ya va mucho más allá de las plataformas, y nos han animado a que en las próximas ediciones incluyamos la producción de otros actores que no están plataformas. Dicho de otro modo, estos resultados son realmente, se pueden extrapolar a toda la oferta de podcast. Esto bastaría con estar en cualquier plataforma y empezar a navegar y percibir que estos porcentajes de conversacional, narrativos, pues no siempre se corresponden, porque hay otro volumen muy amplio de la oferta que no es de las propias plataformas, ¿no? Sobre todo los operadores de radio y televisión, incluso medios digitales, que también están haciendo. Es que las radios también están haciendo podcast nativos. Es que el diario.es, ABC, el Docento, medios locales, aquí en Valencia, las provincias, ha hecho un podcast muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando, digamos, incorporar? Pues variables que nos permitan
ampliar la muestra de manera justificada. Empezó a hablar con Xavi, que está haciendo un estudio ambicioso y teoría con la que está en Valencia. Claro, lo que tratamos siempre es cómo averiguo cuántas veces hay. Nadie viene a avisar, oye, ya tengo no hay un repositorio, no hay un espacio donde se documente esto y creemos que aquí podemos, pues bueno, ir contribuyendo. Insisto, siempre con el objetivo de que se conozca, porque es imposible explicar lo que no se conoce. Y del mismo modo, y por terminar, igual que ya tenemos un estudio comparado entre España y Argentina, poco a poco querríamos ampliarlo a otros países con una producción de póker no tan relevante, particularmente Colombia, México y Chile, que son países donde tenemos muchos aparatos. Y bueno, pues este es el equipo de compañeros y compañeras de la universidad en donde estamos en Argentina, que hemos llevado todo el estudio. Y como digo, y cierro como empecé, no es tanto los números de la comparativa, la plasmación de la oferta en todas las variables indicadas, como el hecho de que este tipo de estudios nos ayuden a todos, a lo mejor aquí ha sido el caso, y que no lo podemos hablar ahora, a entender un poco más que la palabra no designa, no acota suficientemente lo que hay debajo, ¿no? De verdad que lo que acaba de bien Carlos, el podcast es un producto cultural, si hay que llamarlo ya, a la altura de unos centros de experiencias virtuales en el aula, tanto desde el punto de vista creativo, en términos de bueno, pues, que no encuentra algo que lo que tiene que le interesa, como desde el punto de vista de divulgación informativa. Se aprenden mucho, escuchando muchas cosas, pero una vocación de verdad de llegar vacíos que no son cubiertos por otros medios y que se nos está permitiendo ¿no? De está periodístico o simplemente es cosas que yo no quiero que parezcan críticas, porque no es, que estas charlas en las que se habla de temas que a los adolescentes, a las adolescentes, no tienen espacios donde encontrarse y entonces está cubriendo muchos de esos en fin, pues a su disposición o a otra disposición para lo que bueno. Bueno, muchas gracias, Luismi, por esta radiografía que nos has avanzado de este estudio que lleva 2 años, pero que tiene visos de convertirse en un clásico, ¿no? De un estudio con estas ampliaciones que estás explicando y, bueno, enhorabuena, porque la verdad es que es un gusto. Al final, este trabajo es necesario para conocer un poco de lo que estamos hablando, ¿no? A mí me llama la atención, si parece ahora paso, seguro que los temas que te preguntan a Luismi, empiezo yo, me parece. A mí me llama la atención, vosotros reflejáis, claro, dentro de ese estudio del año pasado, bueno, lo que yo creo que fue la noticia negativa del año del podcast en España, que fue el cierre de Sonora, ¿no? El cierre de Sonora que en realidad se concretó este año, ¿no? Que es cuando ha cerrado la plataforma. Yo, la verdad, que lo lamenté mucho, porque, bueno, sobre todo cuando estaba abierto, cuando no se pagaba, lo usaba muchísimo, sobre todo porque creo que la app estaba muy bien hecha, ¿no? Y era un gusto de manejar, y similar a las plataformas de vídeo, ¿no? Se gastaron mucho dinero. Evidentemente, bueno, eso lo reflejáis en el estudio, porque además esa coincide, punto por punto, esa disminución de programas con el cierre a mitad de año. Cuando hacéis el estudio de este año, aún se nota más que no ha habido ni una sola producción, ¿no? Bueno, como vosotros ya has dicho que estáis teniendo contactos con las plataformas, también informales, y hasta cierto punto, imagínate, secretas, ¿no? Pero a lo mejor hay cosas que no puedes contar, pero no sé si te han comentado, si tienes alguna idea sobre qué va a hacer, porque al fin y al cabo Sonora es, bueno, Onda Cero, pero Onda Cero es A3 Media, quiero decir, es uno de los grupos de comunicación, sin duda, ¿no? Más allá del podcast que es, o del audio, ¿no? Que es una parcela concreta con sus propias características, ¿no? También en esta caracterización de las plataformas, pero A3 Media está ahí, ¿no? Y es uno de los grandes, ¿no? Entonces, después de esta apuesta fallida que hicieron, además, súper interesante, más que por los conversacionales, ¿no? Porque tú lo has dicho bien, no es cuestión de criticar ni de decir que lo conversacional está, pero bueno, al final desde un punto de vista periodístico, bueno, yo creo que podemos coincidir en que los no conversacionales, es decir, tanto los de ficción como los documentales o como los quieras llamar,
al final son los que dan trabajo, los que a los periodistas, los futuros periodistas van a trabajar, ¿no? Más que en los conversacionales que pueden tener mucho éxito, pero realmente dan poco trabajo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa estrategia de Antena 3, de A3 Media, no sé cómo, bueno, se lo han tomado mal, evidentemente, porque han cerrado la plataforma, ¿no? Y gastaron mucho dinero en hacer la app, en todas esas producciones de ficción y no ficción, que contrataron a, pues, me acuerdo, Isabel Coixet, otros directores de cine, ¿no? Que empezaron a hacer podcast, ¿no? Una apuesta muy interesante y que de golpe de repente fue un fracaso absoluto, ¿no? Entonces, de cara al futuro, ¿cómo se lo van a plantear? ¿Cómo van a seguir intentando estar ahí en el candelero, ¿no? No sé si sabéis algo. Yo iba a hacer una pregunta primero. ¿Conocéis Sonora, alguno de los que estáis aquí? ¿Sí? ¿No dos? ¿Sí? ¿Sí escuchasteis algún? ¿No? Bueno, es que lo que plantea Carlos es muy interesante y tiene que ver efectivamente con, yo diría que con la dificultad que ha supuesto el apostar por un modelo o un producto tan diferencial, porque es que, insisto, esto es como si en el caso del vídeo dijésemos, ahora se parecen mucho más las plataformas, pero hubo un momento en el que HBO era la gran televisión de pago que se diferenciaba de todas las demás por sus series, de hecho, el canal de pago en Estados Unidos fue el que consolidó el concepto del pago, el Canal Plus que tuvimos en España en tiempos. Ahora se dice que Apple Televisión, Apple Plus también tiene un catálogo muy selecto, ¿no? Muy premium, muy escogido. Bueno, pues Sonora era al podcast el equivalente a estas plataformas que ya digo, que definen muy bien. Aquí están los ejemplos de 2023, pero ya digo que en el primer año, en 2022, se estrenaron 84. Y en esos 84 títulos había investigaciones periodísticas, había eh, documentales había uno, por cierto, sobre el constructor este de aquí de Alicante, bueno, de aquí, de la Comunidad Valenciana, Enrique Ortiz, sí. Había cosas muy originales. El constructor, sí, sí, se llamaba justo así. Y detrás del equipo creativo de Sonora estaban Tony Garrido, Pablo González Batista, que son profesionales que en el mundo de la radio siempre se han caracterizado por hacer de manera diferente las cosas con una búsqueda de géneros, de narrativas, de texturas sonoras que salen de lo normal, ¿no? Pero claro, esto es como la cocina más elaborada, hay que entender, por eso digo que es tan importante la educación en el audio, en la escucha y la capacidad para saber valorar por qué un podcast puede tener más o menos que otro, no solo en el qué, sino en el cómo, que este es el gran elemento diferencial. Entonces, Carlos pregunta, ¿qué va a pasar? Bueno, realmente lo de Sonora es un fallo en la comercialización del producto. El producto era impecable, impecable, pero de esto que dices, se estrenaron 84 títulos en 2022 y 25 y no hay ni uno malo, no hay nada que sobre, no hay ningún tipo de podcast que diga esto, lo hicieron en un rato, es todo impecable. La app desde la que se podían escuchar es la mejor que se ha lanzado para audio con diferencia, pero no se supo comercializar bien. Es un fallo que tendrá sus explicaciones. Estaba el equipo creativo y estaba el accionista mayoritario y por alguna razón aquello no funcionó. El plan inicial, que era el de resistir durante más años hasta tener una base de, no me acuerdo, 25.000, 30.000 suscriptores, no me acuerdo cuál era la cifra sobre la que ya habían establecido o estimado la rentabilidad, pues no se dio el tiempo. Y ahora, como explicaba Carlos, los podcasts de Sonora, los 84 y 25 son 109, ¿no? Los 109 podcasts de Sonora están a medio camino entre los que ya ha empezado a incorporar Onda Cero Podcast a su propia app, y algunos ya se pueden escuchar. Por ejemplo, eh, este lunes anunciaron que ahora en el verano Sonora es una de las pocas plataformas que hizo podcast para niños. Aquí ven uno de ellos. Podcast infantiles, que eran como series, son maravillosos además. Y con vocación, uno para enseñar el cuerpo humano, otro para el Club de los Últimos, un poco las aventuras estas de los cinco, pero recreadas en audio, de verdad fascinantes. Y las ha empezado a incorporar.
la pregunta un poco, ¿y qué os contaron en aquella reunión? Pues el responsable de A3 Media, que ha asumido la gestión del catálogo de Sonora, nos confesó que estaban definiendo el nuevo plan, que no lo tienen muy claro, porque si uno entra en la app de podcast de Onda Cero, encuentra productos de Sonora, pero luego encuentra programas de Onda Cero, encuentra, en fin, hay cosas que no son, no, eso son como antes uno decía que entraba un catálogo gourmet y ahora encuentras de todo, cosas muy, muy trabajadas y cosas mucho menos trabajadas. Yo creo que ellos mismos están todavía averiguando. Sí que es verdad que ya han estrenado más cosas o sea, han heredado productos encargados por Sonora que ya están lanzando. Por ejemplo, recomiendo mucho, se estrenó hace un mes, un podcast que se llama Relojeros, sobre la historia de los ladrones de relojes en todo el mundo, que es interesantísima. Y esa serie la ha hecho el guionista de La Casa de Papel en Netflix, que dice que en el podcast ha encontrado una forma de contar historias muy parecida a la que hacía en la tele, pero con mucha mayor libertad. Y uno escucha ese podcast y es como si estuviera viendo una serie, pero con los oídos, ¿no? Se llama Relojeros. Y esta semana pasada acaban de estrenar la segunda temporada de una ficción que se llama Malas Decisiones, con Ana Castillo como actriz principal. Y es una serie muy distraída, muy bueno, a modo de thriller, ¿no? De aventura. O sea, sí, comedia también. O sea, que yo creo que si poco a poco acaban incorporando todo el catálogo de Sonora y si sobre todo se esfuerzan por hacer que se conozca, porque es que de verdad el asunto es que se conozca, porque si no lo conoces no vas a poderlo disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si lo consiguen. Bueno, no sé si queréis comentar, ¿tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis comentar? Vale. Ahora hablan del proyecto de las edades. Sí. Sí. Y para Es muy buena pregunta. Sí, sí, muy buena pregunta. Bueno, pues como bien mencionas y ligado a lo que comentábamos antes, el concepto plataforma de vídeo frente a plataforma de audio, cuando estamos accediendo a través de una pantalla, se diluye cada vez más, ¿no? Y el lenguaje sonoro y el lenguaje audiovisual cada vez se hibridan más, ¿no? Entonces, insisto, es evidente que la imagen contribuye a que, primero, se descubra mejor y segundo, se mantenga la atención más tiempo que si solo es audio, y de ahí la evidente apuesta de las plataformas por el video podcast o podcast con vídeo, porque a veces en esto también podríamos entrar, ¿no? Hay video podcast que tienen una realización cuidada, con varias cámaras, con planos, claro, y hay otros que simplemente, pues, en fin, eh, un plano fijo que apenas retiene. Pero bueno, pero mencionas algo muy interesante que es YouTube. Claro, YouTube para muchos usuarios jóvenes es la plataforma única de contenido, de vídeo, de audio, de interacción, de todo tipo, ¿no? Lo que los creadores de podcast admiten y las plataformas, o sea, y las productoras han probado, es que el algoritmo de recomendación de YouTube es el más eficiente con diferencia de todas las plataformas de contenido. Hasta el punto
de que ese es el algoritmo el que está ayudando a que muchos podcasts sean descubiertos en una plataforma de vídeo y no de audio, aunque el contenido a veces sea audio con una imagen fija, con un audiograma o con la carátula, porque no, un podcast puede estar en YouTube sin imagen, o sea, simplemente con... Pero esto es el dato, es decir, la eficiencia del algoritmo de YouTube está, que bebe de los años y años de Google, en fin, recogiendo pistas todas nuestras pistas por todas las diferentes herramientas escritas a su portfolio. Entonces, Spotify está intentando mejorar sus algoritmos de recomendación. Podimo dice que está trabajando mucho en esa materia porque se han dado cuenta de que si logran que entremos en su plataforma y a partir de ahí logran que nos vayan, digamos, reteniendo a partir de sugerencias efectivas, van a conseguir que volvamos. Si no, es muy difícil que volvamos, que es un poco el punto de fricción, lo de la economía de la atención, ¿no? ¿Hasta qué punto estas herramientas consiguen que... Entonces, el podcast con vídeo es eficiente porque hace que sea más visible, por no hablar luego de que ya sabéis que los extractos de muchos podcasts se hacen virales en redes y permiten que sean conocidos, y a las plataformas pues les está, la prueba es eso, que tanto Podimo como Podium han visto que hay... Y luego es un elemento que para las marcas también es atractivo, porque una marca se ve más en un podcast con vídeo que en un podcast hablado, ¿no? Por razones obvias, incluso los podcasts que no tienen publicidad expresa, pero si está ahí el logotipo en cualquier ubicación de la pantalla, pues claro, invitan más a esa financiación. Bueno, por supuesto, sí, claro. Así es. Sí, claro, claro. Claro, o sea, la mayoría, por ejemplo, de los podcasts de Podimo son, ya lo veis, chicas y chicos que charlan y dialogan de muchos temas muy distintos, de muchas maneras muy distintas, pero son todos chicos y chicas hablando, conversando, invitando a entrevistados, a entrevistadas, um, pero quiero decir que la novedad, entre comillas, es que ahora los puedo ver o que arrastran sus seguidores de redes, etcétera. Y bueno, pues es verdad, como decía Carlos y como hemos repetido, que cuánta permanencia, cuánta vigencia tienen estos podcasts. Dentro de 2 años, ¿quién puede querer escuchar este tipo de charlitas muy ligadas a cosas de ahora? Mientras que un buen documental sonoro lo puedes escuchar hoy, mañana, una ficción, pues como los catálogos de las plataformas de vídeo. Nada. No, muy buena pregunta y de verdad, aunque sea muy, muy rápida la respuesta, no nos dan ni a nosotros ni a nadie, no, a los propios creadores no les dan datos de cuál es la penetración real, pero por esa inferencia que yo contaba antes, si vas analizando la oferta y más si lo haces en años consecutivos y ves qué tipo de temas, qué tipo de géneros, empiezas a entender que ellos si apuestan por ello, pues es porque más o menos calculan o ya tienen eh, segura ese retorno. Lo que este año sí hemos visto con relación al anterior, y quiero que por favor miréis un poco con detalle, fijaos, aquí hay un podcast que tiene 1, 2 y 3 carátulas, que son 3 temporadas en el mismo año. Aquí hay otro que tiene temporada 1 y temporada 2. Bendita Terapia, temporada 1, temporada 2. Disidencia Controlada, temporada 1, temporada 2. No es para tanto 1 y 2. La vida secreta de las madres tiene uno aquí, el último de esta página,
una segunda, una tercera. Pildoritas 1, pildoritas 2, palabras al microscopio 1. Bueno, ¿qué nos revelan estos datos? Que funcionan. Claro, un podcast no tiene una segunda o una tercera temporada si no ha, digamos, ganado una comunidad, si no ha sido una referencia para un público, si no ha tenido la aceptación suficiente como para ser rentabilizada. Y este año, a diferencia del anterior, en Podium pasa igual, ¿eh? Arsénico Caviar 1 y 2, eh, Mi año favorito 1 y 2, Las hijas de Felipe 1 y 2, y pensad que son podcasts muy específicos. Las hijas de Felipe es un podcast de historia dialogado, hablado de una manera como muy, eh, digamos, con cierto humor, pero es una cosa que es para un público muy concreto y ha tenido segunda temporada. Entonces, ¿qué nos da ese dato? Pues nos permite sospechar, dicho así de manera muy rápida, que el producto funciona y que las plataformas, que son las que de verdad saben cuántas descargas o cuántos streams han tenido sus títulos, pues han logrado tener, saldremos mejores, ha renovado. Algunos productos son caros, saldremos mejores es un producto caro, porque aunque sea un diálogo, una conversación, tiene preproducción, tiene vídeo, tiene invitados, no es cuatro que se sientan y... Correcto, no todos son iguales, sí, exacto. Y este es uno de ellos, que salieron a por el premio. Correcto, eso eso es, totalmente. Entonces, bueno, la respuesta es, no hay muchos datos, entonces exprimimos los que tenemos, ¿no? Bueno, por cerrar un poco y por Titania presume de haber conseguido 2 millones de oyentes de su ficción. Gemelos Digitales, que es una ficción de marzo a abril, lleva 150.000. Simulacro del Extraordinario ha conseguido 500.000 en 3 meses. O sea, la ficción sonora sí que empieza a ser ya un producto, y animo, por ejemplo, a que las probéis, ¿no? Titania, Simulacro o Gemelos Digitales. Simulacro es una ficción de un investigador que va a Canarias a encontrar el rastro de un familiar perdido, y el recorrido por Canarias le lleva a ir situándose ante lugares emblemáticos, monumentos, en fin, museos. Bueno, ese podcast lo ha pagado la, no sé, no sé cómo se llama técnicamente, la Consejería de Turismo y Cultura de Canarias, tiene el Cabildo de Canarias. Es un branded podcast, esto que decía yo antes. Uno está escuchando la ficción y en ningún momento percibe que le estén vendiendo nada, pero cuando acabas la serie te quieres ir a Canarias y quieres ver cada uno de los lugares donde el protagonista ha estado, porque te lo cuentan de una manera. Y esa es una manera, pues, por eso os decía que hay que ayudar también a entender esto, porque se abren posibilidades amplísimas, tanto para quienes escuchamos como para quienes hacen contenido, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues estamos ya un poquito fuera de tiempo, si os parece, lo dejamos aquí. Y nada, muchas gracias, A Luis, por ti, sentarnos. a ti.